Hola a todos. Las asambleas. Ese momento donde estabas en la reunión de servicio y el anunciante, el hermano, pues daba el anuncio de la fecha de la siguiente asamblea. Todos como que se alegraban, pero en el fondo ya estaban pensando en los gastos que implicaba una asamblea. Yo personalmente encontraba bastante aburrida esas asambleas. La verdad era lo que yo menos disfrutaba cuando estaba en la secta de los testigos de Jehová. Por una sencilla razón, lo repetitivo, lo tedioso que era una asamblea, sobre todo cuando era de 3 días, donde estabas ya, sí, físicamente agotado, recibiendo una cantidad de información totalmente repetitiva, donde se subía el orador y decía, bueno, ahora vamos a ver las 3 cajas sorpresa de la felicidad, ¿no? Estudio de familia, personal y de familia, las reuniones, la predicación y la gente lo anotaba, ¿no? Los hermanos lo anotaban. Después se subía otro una par de horas después hablando de las llaves y haciendo una ilustración de una puerta o algo así y decía cuáles son las 3 llaves de entrada, el estudio personal y de familia, las reuniones, la predicación y era siempre lo mismo de siempre, algo totalmente tedioso. Les cuento una anécdota de una asamblea algo breve. Y es que el hermano que en aquel tiempo estaba dando el discurso de conclusión, un discurso de 1 hora, imagínate, en el tercer día, ya lo último, en un coliseo que recuerdo que era tan agotador, las sillas totalmente cansado totalmente uno terminaba, y uno no hacía más que mirar el reloj, por muy espiritual que uno era, uno estaba realmente agotado. Recuerdo que el hermano empezó a hablar de cierto tipo de anécdotas, o no, mejor, de cierto tipo de afirmaciones en las cuales pues se hacía como unas nociones, ¿no? Acepta que Jesús, y los hermanos aplaudían, el hermano volvía a hacer otra y los hermanos seguían aplaudiendo como ya en ese afán de salirnos, o sea, ya estábamos cansados. Y es que eso es lo que representa una asamblea para muchos de nosotros que aunque tenía sus partes bonitas, como por ejemplo algo de música, el famoso drama, pero en términos generales tú terminabas realmente agotado. Y eso es algo que le funciona al cuerpo gobernante. Te vuelve tan cansado, te deja tan agotado que al final aceptas cualquier cosa, así sea lo más absurdo del mundo. ¿A qué quiero ir con todo esto? A que quiero compartir con ustedes un fenómeno que veía mucho en las asambleas y que lo enseña la psicología social en particular, y es la psicología de las masas. La psicología de masas viene, por ejemplo, o sobre todo, con las investigaciones de Gustave Le Bon, en el cual él habla precisamente de la importancia que el individuo le concede a la masa, es decir, a una colectividad. Pero antes resumamos cómo nos comportamos o por qué nos comportamos de cierta manera. Y es que desde el momento en que nacemos ya venimos con unas características biológicas y culturales que hacen que empecemos a tener cierto tipo de conductas. Después, cuando nos exponemos al ambiente, nos exponemos a los compañeros, a las circunstancias, a la conducta, al idioma, pues también vamos adaptando cierto tipo de conductas. Y es ahí cuando algún grupo representa algún ideal que empezamos a buscar o nos contagia con un lavado de cerebro o con un control mental, como lo hace la secta de los testigos, y terminamos adecuándonos al grupo, a la psicología de masas. Como podemos definir psicología de masas como un contagiarse del comportamiento de los demás. Una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente ahora a pertenecer a una colectividad. Deja de convertirse en un yo para ser un nosotros. Se llena de totalmente del ideal del grupo como tal. Y ese fenómeno de la psicología de masas lo veía personalmente más que todo plasmado en las asambleas. Asambleas donde pasaba algo como por arte de magia, después de lo aburrido que eran algunas de ellas. Y era que después de una asamblea muchos de nosotros tomábamos decisiones totalmente drásticas. Decisiones como por ejemplo dejar una universidad, dejar un empleo, emprender el precursorado, vender incluso hasta la casa para irse a un territorio aislado o arrendarla o salirte de toda tu zona normal para empezar a hacer ciertos cambios. Yo personalmente me hice precursor regular después de una asamblea. También decidí dejar parte de mi trabajo para dedicarme más de lleno a la obra de predicación. Son decisiones que tomamos y que después por la misma presión de grupo
se convierte en algo totalmente tedioso e insoportable, porque ya estamos decididos de que cometimos un error, muy en el fondo lo vemos así, pero ya es demasiado tarde, porque ahora está la presión y el encomio de los hermanos de que sigas con ese estilo de vida nuevo que escogiste, y te empiezan a citar como ejemplo. Es un círculo vicioso en el cual un testigo de Jehová es muy difícil que salga. Se motiva tanto que termina tomando malas decisiones, porque las peores decisiones que tomamos en la vida vienen radicadas cuando estamos vulnerables emocionalmente o cuando estamos enojados. Las mejores decisiones se toman con cabeza fría después de analizarlos seriamente, con pros y contras, ¿sí? Analizando bien las cosas y no en el momento de la emoción, que eso es lo que genera una asamblea, esa emoción que hace que un testigo de Jehová se comporte de cierta manera. En la psicología, tú te encuentras directamente asociado a una colectividad, en este caso a los testigos, y dejas de convertirte en ti. Entonces eso básicamente es lo que compone la psicología de masas. Psicología de masas que viene con una serie de características que a veces pueden ser bastante dañinas. Por ejemplo, cuando caemos en un grupo totalmente coercitivo. Grupo coercitivo como el que fundamentan los testigos de Jehová. Y es que según la psicología de masas, parte de la unidad de una masa se compone de un líder carismático. En este caso, ¿qué líder más carismático que alguien que diga que es el conducto que Dios dejó? ¿Mm? Que debemos prestarles atención a ellos y seguirlos a ellos, como el cuerpo gobernante, es exactamente lo mismo que seguir a un Dios. Entonces las personas, los testigos de Jehová que ven minada su capacidad individual de independencia, pues la asocian al grupo y defienden a capa y espada ese tipo de conjunto o ese tipo de personas que representan el ideal de la colectividad como tal. Por eso es muy común que un testigo de Jehová tú lo puedas insultar directamente, puedas ofenderle a su familia, pero si le tocas al cuerpo gobernante, realmente pierde los cabales, se enoja totalmente, te insulta, algo que he experimentado como activista, o algo que seguramente tú habrás visto en comentarios de testigos de Jehová que ponen en algunos canales, ¿no? Entonces esa colectividad como tal, esa masa, pierde su individualidad y también pierde la capacidad intelectual en cierta medida. ¿Para qué? Para acuñarle la información al grupo como tal, con su instinto de supervivencia. Sigmund Freud habla del instinto de supervivencia. Y es que, por ejemplo, con una masa, con un grupo, podemos lograr cosas que solos no lograríamos jamás. De manera que si hay una colectividad, y más que todo si es de orden divino, y formas parte de esa colectividad, a capa y espada vas a defender lo indefendible. A veces es totalmente obvio que está equivocada la secta, pero como formas parte de una colectividad, defiendes a capa y espada, así sea totalmente irracional la enseñanza, que estás en lo correcto. Porque ves atacado no solo a la colectividad como sí, o a una religión más, sino te lo ves como un ataque personal porque tú formas parte de esa masa. Esa es la psicología de masas brevemente que podemos describir en las asambleas y en la colectividad como tal de los testigos de Jehová. Muchas personas toman decisiones drásticas motivadas después de salir de una asamblea. Tú ves a las personas salir de una asamblea totalmente como transformadas, con un pensamiento totalmente exagerado y fanático. Por eso al cuerpo gobernante le funcionan tanto las asambleas, por eso ese afán de reunir a las colectividades, porque sabe la importancia que genera ese comportamiento, ese contagio de comportamientos, ese contagio de decir, bueno, yo dejé todo y ahora soy la persona más feliz del mundo, que se diga en una asamblea y todos aplaudan. Y en el fondo tú digas, venga, si todos aplauden y si esta persona lo dice y allá parado, pues eso es porque es verdad. Y entonces si quiero ser feliz, tengo que ser precursor o tengo que vender mi casa o tengo que dejarlo todo por servirle a Jehová. ¿Mm? Entonces ese es el peligro de una psicología de masas, que vuelve a las personas fanáticas. A veces la masa como tal puede generar cosas buenas, por ejemplo lo vemos en la Revolución Francesa o revoluciones o partidos que han logrado cambios en un país, por ejemplo, lo que logra la unidad. Pero en grupos tan coercitivos como el de los testigos de Jehová es realmente un peligro pertenecer a este tipo de masas. ¿Por qué? Porque te quitan tu individualidad, tu capacidad de pensar, te vuelven una persona fanática, una persona agresiva si se te toca en ese aspecto de tu grupo. ¿Mm?
y tomas decisiones de las cuales te arrepientes después. Yo personalmente, después de ser precursor, una parte mía se arrepintió, pero ya la presión de grupo era tan alta que dejé de pensar en mis necesidades como persona y acoplarlas a las necesidades del grupo, de la colectividad. ¿Qué quería la colectividad? Pues que predicara más tiempo, que hiciera más discípulos. Y todos nos teníamos que esforzar por hacer estas cosas. Es ese sentimiento de identidad nueva que adquieres lo que te hace hacer cierto tipo de cosas que en tu sano juicio jamás harías. ¿Mm? Entonces eso es brevemente lo que explica la psicología de masas. Tal vez en otro video hablemos en detalle, pero era algo que quería compartir con ustedes. La psicología de masas en los testigos de Jehová demuestra nuevamente que son una secta totalmente coercitiva, dañina para las personas, llena de cosas negativas que puede traer que muchos tomemos decisiones de las cuales después nos arrepentimos y ya por la presión no podemos dejarlas atrás. Técnicas de control mental de las cuales la secta sabe muy bien cómo utilizarlas. Por eso ese afán de continuar con asambleas, con reuniones, con congregaciones y con el sentido del miedo. Algo fundamental que hacen las asambleas, por ejemplo, es fomentar ese tipo de temores, donde siempre en toda asamblea se empieza a hablar del fin. Recuerdo una asamblea en particular, no recuerdo ni el año, ni el título, ni los discursos, solo recuerdo el título del último discurso de un día de asamblea, creo que era del segundo día de una asamblea de distrito. Y se llamaba o se titulaba alerta, la hora del fin ha llegado. ¿Cómo así? La hora del fin. Todo el mundo mirando y esperando con ansias ese discurso. Y es que precisamente eso es lo que transmitía una asamblea. Tal vez no sé cómo sean las cosas en tu país, pero aquí en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, se decía que en las asambleas, por eso es importante ir, en las asambleas se podían dar instrucciones de cómo sobrevivir al fin del mundo. Muchos testigos hasta iban a la asamblea y creían que en ese momento iba a llegar el fin. Era un afán desesperado por encontrar el fin de una vida totalmente tediosa como lo demuestran esas asambleas. Algo totalmente repetitivo. Y algo que utilizan mucho la secta de los testigos es que al momento de repetir y repetir la información, terminas aceptándola ya sin criterio propio. ¿Por qué? Por el cansancio. Porque después de una asamblea o después de un almuerzo, llegas totalmente agotado y no te queda más remedio que ya el cerebro como que acumula eso como una verdad. Y ahí es donde más funciona el lavado de cerebro. Que después de una asamblea sales totalmente renovado, pero lo que pasa es que sales totalmente adoctrinado en una asamblea. Por eso les da tanto resultado a los testigos de Jehová las asambleas. Muy bien, eso era algo que quería compartir con ustedes. Espero les haya gustado el video, se puedan suscribir, lo compartan y que tengan buena salud mental.